El 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, publicaré una serie de historias especiales. Suscrito ahora era el año 2147 y la humanidad había entrado en una era dorada de avance tecnológico. Las ciudades flotaban en los cielos. Los viajes interplanetarios eran rutinarios y las enfermedades casi habían sido erradicadas. Los habitantes de la Tierra disfrutaban de una paz y prosperidad desconocidas para las generaciones anteriores. La unidad de las naciones había dado origen a una era de exploración e innovación donde los límites de la ciencia se empujaban más cada día en una clara tarde de verano. La tranquilidad se hizo añicos cuando una armada de naves alienígenas apareció en la órbita de la Tierra. El pánico se extendió como un reguero de pólvora mientras los cielos se oscurecían con la llegada de los Sarn, una especie desconocida para la humanidad. Sus naves eran enormes, elegantes y plateadas, se movían con una gracia que dejaba entrever su propósito mortal. El contacto inicial no fue de diplomacia, sino de muerte. Devastación sin previo aviso. Los Sarn desataron sus armas desintegrando todo lo que se les cruzaba en el camino. Sus pulsos de energía derritieron el acero y vaporizaron la carne, dejando nada más que ruinas humeantes. Ciudades importantes como Nueva York, Tokio y París cayeron en el caos. Los cielos que alguna vez fueron serenos ahora eran un teatro de guerra lleno de los gritos de zar y naves de combate, y los gritos desesperados de civiles que huían las defensas de la tierra se derrumbaron dentro de las nuestras incapaces de soportar el poder absoluto y la tecnología avanzada de los invasores. Los Sarn se comunicaban a través de transmisiones críticas su idioma, una serie de clics y zumbidos que los mejores lingüistas de la Tierra luchaban por descifrar. A pesar de la falta de entendimiento, su mensaje era claro. Vinieron a conquistar, no a negociar. Los gobiernos de la Tierra, sorprendidos por el ataque arrepentido, se apresuraron a montar una defensa, pero sus esfuerzos fueron feudales contra el armamento superior de Sarin. En medio del caos, los ciudadanos comunes se vieron obligados a convertirse en soldados. Las familias se separaron cuando la gente trató de escapar de las ciudades buscando refugio en el campo, pero incluso allí el alcance de los Sarin era extenso. Los paisajes serenos de las áreas rurales de la Tierra se convirtieron en cotos de caza para los invasores implacables. En medio de la devastación, los Sarn dictaron centros de mando en el corazón de las ciudades que habían destruido. Se movieron con un aire de arrogancia, considerando la resistencia humana insignificante. Los Sarn, una raza orgullosa y antigua, veían a los habitantes de la Tierra como débiles, su tecnología inferior. Se habían enfrentado a innumerables civilizaciones antes y siempre habían emergido victoriosos. Lo que los Sarn no entendían era la profundidad de la resiliencia humana y los límites a los que llegarían los humanos cuando se los empujaba al borde. Los primeros días de la invasión estuvieron llenos de terror y destrucción, pero debajo de la superficie una rabia latente comenzó a gestarse. Los humanos que sobrevivieron al primer ataque no fueron solo víctimas, fueron testigos de las atrocidades cometidas contra sus seres amados, sus hogares y su planeta. En un búnker oculto bajo las ruinas de Washington, D.C., un grupo de científicos, líderes militares y figuras políticas reunidas. Entre ellos estaba la doctora Elena Morales, una reconocida física cuya familia había sido asesinada en la primera ola de ataques. Impulsada por un profundo deseo de venganza, habló con una resolución que resonó en todos los presentes. Puede que nos hayan tomado por sorpresa, pero no estamos derrotados. Lucharemos y les haremos pagar. Las palabras de Elena encendieron una chispa de esperanza en los corazones de aquellos que la escucharon. Las semillas de resistencia se plantaron ese día. Los Sarn habían subestimado a su enemigo sin reconocer que los humanos, cuando estaban impulsados por la desesperación y la furia, eran capaces de hazañas inimaginables. Cuando el primer capítulo de esta saga sombría se cerró, el mundo estaba al borde de un conflicto brutal y prolongado. Los Sarn, confiados en su superioridad, no pudieron prever la tormenta de venganza que estaba comenzando a reunirse. La Tierra, aunque devastada y ensangrentada,
no fue derrotada ante la aniquilación. La humanidad se levantaría de las cenizas impulsada por una voluntad inquebrantable de sobrevivir y un deseo ardiente de venganza. El impacto inicial de la invasión dejó a la humanidad tambaleándose, pero el espíritu de resistencia comenzó a tomar forma en medio de las ruinas esparcidas por todo el mundo. Grupos de sobrevivientes se organizaron impulsados por una necesidad colectiva de luchar. Estos grupos, pequeños al principio, crecieron a medida que más personas se unieron a la causa. Unidos bajo la bandera de reclamar su hogar y buscar venganza por las vidas perdidas en los búnkeres subterráneos y enclaves ocultos, surgió una nueva fuerza, la fuerza de resistencia de la Tierra. John Carter, un héroe de guerra condecorado conocido por su brillantez táctica, tomó el mando de este ejército heterogéneo. Su experiencia en conflictos anteriores lo convirtió en un líder invaluable, capaz de inspirar a quienes lo rodeaban con su coraje y determinación. Elena Morales, cuya experiencia en física era incomparable, se convirtió en la piedra angular científica de la resistencia. Junto con un equipo de las mentes más brillantes de la Tierra, comenzó a trabajar para comprender y replicar la tecnología Saran. El avance se produjo cuando un grupo de un carroñero descubrió una antigua nave de exploración, Sarin, abandonada enterrada en las profundidades del Himalaya. Esta nave, una reliquia de una expedición sarina anterior, se convirtió en la clave para cambiar el rumbo dentro de la nave. Elena y su equipo encontraron un tesoro de información, planos, diseños de armas y sistemas de comunicación. La ingeniería inversa de estas tecnologías no fue una hazaña pequeña, pero los científicos trabajaron incansablemente impulsados por su deseo de venganza. Lentamente, comenzó a descubrir los secretos de la tecnología Sarin, creando armas híbridas y defensas que podrían usarse contra los invasores. Uno de los primeros contraataques exitosos se lanzó en la ciudad recuperada de Denver, utilizando una combinación de tácticas de gorilas y tecnología Sarin robada. El ERF logró emboscar a una unidad de patrulla Sarin. La batalla, aunque a pequeña escala, fue una victoria significativa. Demostró que los Sarin no eran invencibles y que su tecnología avanzada podía hacer volverse contra ellos. La noticia de la victoria se expandió rápidamente, elevando la moral y engrosando las filas de la resistencia. A medida que pasaban los meses, la resistencia se hacía más audaz. Los ataques coordinados a los puestos de avanzada de Sarin se hicieron más frecuentes y el ERF desarrolló una red de bases secretas en todo el mundo. Cada victoria, sin importar cuán pequeña fuera, era un paso más cerca de recuperar la Tierra. Los Sarin, que alguna vez habían considerado a la humanidad como insignificante, comenzaron a sentir el aguijón de estos implacables asaltos. Una de las batallas más significativas tuvo lugar en las ruinas de Berlín. Los Sarin habían transformado la ciudad en un centro de comando estratégico, fuertemente fortificado y aparentemente inexpugnable. John Carter ideó un plan que involucraba un asalto de múltiples frentes combinando ataques directos con sabotaje encubierto. El equipo de Elena había desarrollado un prototipo de dispositivo EMP capaz de desactivar temporalmente la tecnología Sarin. Este dispositivo fue crucial para su estrategia. La noche del asalto, un grupo de soldados de élite se infiltraron en la ciudad y colocaron el dispositivo EMP en un momento crítico cuando el dispositivo detonó. Las defensas de Sarin flaquearon y el ERF lanzaron un ataque a gran escala. La batalla fue feroz y brutal, pero la resistencia emergió victoriosa. La caída de Berlín fue un punto de inflexión en la guerra, lo que demostró que incluso las fortalezas zar y más fuertes podían ser violadas. El éxito de la resistencia no fue gratuito. Muchos hombres y mujeres valientes perdieron sus vidas en estas batallas. Sus sacrificios son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Se erigieron monumentos en su honor, y sus historias se convirtieron en leyendas que inspiraron a las generaciones futuras a continuar la lucha. A medida que las capacidades de la resistencia crecieron, también lo hizo su comprensión de los invasores Sarin. Los interrogatorios de los soldados Saran capturados
revelaron información crítica sobre su jerarquía y debilidades. Se descubrió que los Zarn operaban bajo una estructura de mando rígida, con cada unidad altamente dependiente de directivas centrales que interrumpían esta cadena de mando. ¿Podrían sus operaciones? Morales y su equipo también hicieron un descubrimiento sorprendente a través de sus estudios de SAR y biología. Encontraron que los alienígenas no eran solo conquistadores, sino refugiados. Su mundo natal estaba muriendo. Sus recursos se estaban agotando. Esta revelación agregó una capa compleja al conflicto. La desesperación de los Sarin reflejó la propia lucha de los humanos por la supervivencia, creando una reflexión conmovedora sobre la naturaleza de la guerra y la supervivencia. A pesar de comprender su difícil situación, la resistencia se mantiene firme en su objetivo. Los Zarn habían traído devastación a la Tierra, y el camino a la paz pasaba por su derrota. La comprensión de que los invasores estaban luchando por su propia supervivencia hizo poco para calmar el ardiente deseo de venganza que alimentaba los esfuerzos de la resistencia con cada batalla. El ERF se hizo más fuerte y más coordinado. John Carter y Elena Morales se convirtieron en símbolos de esperanza y desafío. Su liderazgo combinado con el espíritu inquebrantable de los combatientes humanos forjó una fuerza formidable capaz de desafiar a los Zarn. A medida que el segundo capítulo de esta saga llegaba a su fin, el escenario estaba listo para un conflicto aún mayor. Los Zarn, que alguna vez confiaron en su superioridad, ahora se enfrentaban a un enemigo que no solo era resistente, sino que estaba cada vez más equipado con su propia tecnología avanzada. La guerra por la Tierra estaba lejos de terminar, pero la humanidad unida por una causa común e impulsada por las llamas de la venganza, estaba lista para continuar la lucha. Un año después de la invasión, la Fuerza de Resistencia de la Tierra, el ERF, se había transformado de una colección dispersa de sobrevivientes en una fuerza de combate formidable. Sus tácticas evolucionaron, su tecnología mejoró y su moral se elevó con cada pequeña victoria. Sin embargo, la guerra estaba lejos de ser una que los Sarin todavía mantenían. Control sobre vastos territorios y sus naves nodrizas se cernían ominosamente en los cielos de la Tierra. El liderazgo de ERF sabía que era necesario un golpe decisivo para cambiar el equilibrio de poder de forma permanente. Fue durante una operación de inteligencia encubierta en los restos de Los Ángeles que descubrió la clave para su próximo movimiento. Un oficial Sarin capturado fue sometido a un intenso interrogatorio que reveló la existencia de una nave de mando central que orbitaba muy por encima del planeta. Esta nave, el eje de la flota Sarin, coordinó todas sus operaciones en la Tierra. John Carter y la Dra. Elena Morales idearon un plan audaz: infiltrarse en la nave nodriza Sarin, sabotear su reactor principal y recuperar inteligencia crucial sobre la estructura del mando Sarin. Esta misión, si tuvo éxito, podría ayudar a las operaciones de los invasores y darle a la humanidad la ventaja. El equipo de infiltración fue cuidadosamente seleccionado de entre los mejores soldados, ingenieros y científicos de élite de ERF. Entre ellos estaban Carter y Morales, quienes insistieron en liderar la misión personalmente. Su viaje comenzó con un enfoque sigiloso, usando tecnología de camuflaje adaptada de la abandonada nave de exploración Saron. Esta hizo tecnología que su pequeña lanzadera fuera invisible a los sensores Saron, lo que les permitió pasar las formidables defensas y abordar la nave nodriza sin ser detectados dentro de la nave nodriza. El equipo se mueve rápida y silenciosamente a través del laberinto y los pasillos. Guiados por esquemas robados durante operaciones anteriores, el interior de la nave era una maravilla de ingeniería alienígena. Las elegantes superficies metálicas pulsan con un brillo bioluminiscente espeluznante. La atmósfera estaba cargada con el zumbido de la maquinaria avanzada y la patrulla ocasional de guardias Sarin mientras se dirigían al núcleo del reactor. El equipo encontró evidencia de la desesperación de los Sarin. Las cámaras llenas de sistemas de soporte vital avanzados pero que funcionaban mal y máquinas de síntesis de nutrientes indicaban que los alienígenas estaban luchando por mantenerse a sí mismos. Este descubrimiento agregó una capa de urgencia a su misión si los Sarin debían
Para recuperar el control, el conflicto podría prolongarse indefinidamente con consecuencias catastróficas para ambos bandos. Al llegar al núcleo del reactor, el equipo se puso a trabajar con precisión Elena y sus ingenieros colocaron cargas explosivas en puntos clave alrededor del reactor, asegurando una detonación controlada pero devastadora. Mientras tanto, Carter y los soldados asegurando en el perímetro, listos para repeler a cualquier fuerza Saren que pudiera descubrir su presencia mientras las cargas estaban colocadas. Elena accedió a la computadora central de la nave. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras descubría un tesoro de datos críticos, planos, registros de comunicación y, lo más importante, los protocolos de comando de la jerarquía. Sarin rápidamente descargó los datos en una unidad portátil, sabiendo que podría proporcionar información invaluable. Para el ERF, su misión casi completada, el equipo se preparó para la extracción. Sin embargo, su presencia no había pasado completamente desapercibida. Una alarma sonó y los pasillos pronto se llenaron con los pasos estrepitosos de Sar y los soldados. Un feroz tiroteo estalló con los combatientes de la resistencia usando su armamento alienígena adaptado para mantener a raya a las tropas que avanzaban. La cacofonía de explosiones de energía y los gritos de los combatientes llenaron el espacio confinado, creando una caótica sinfonía de batalla. A pesar de estar superados en número por el equipo IRF, luchó con una determinación sin igual, impulsado por lo que estaba en juego. En su misión, Carter lideró la defensa con precisión estratégica, dirigiendo a su equipo para maximizar su cobertura y explotar los estrechos pasillos para su beneficio. Elena, con la unidad portátil asegurada, se unió a los alevines, su rifle de energía modificado descargando pulsos de luz abrasadora. Los Sarn, no acostumbrados a una resistencia tan feroz en su propia nave, vacilaron bajo el implacable asalto. El equipo logró asegurar un indulto temporal que les permitió activar su plan de extracción. Se envió una señal a la lanzadera camuflada que esperaba cerca, que maniobró rápidamente en posición para recuperarlos mientras escapaban. Elena activó las cargas explosivas. Una serie de detonaciones controladas reverberaron a través de la nave, culminando en una explosión masiva que sacudió toda la estructura. La destrucción del núcleo del reactor provocó una serie de fallas en todo el sistema de la nave nodriza. Parpadearon y se apagaron las luces, y la nave comenzó a inclinarse en su órbita, una vez impenetrable. La fortaleza ahora era un Hulk paralizado, sus capacidades operativas severamente comprometidas. El equipo ERF, ahora a bordo de su transportador, observará cómo la nave nodriza flotaba indefensa en el espacio, el resplandor de los incendios internos, visibles a través de las grietas en su casco. Al regresar a la Tierra, el equipo fue aclamado como héroes. Los datos que él había recuperado fueron analizados rápidamente, revelando no solo los protocolos de comando y SAR, sino también las ubicaciones de sus fortalezas restantes. Esta inteligencia resultó ser un punto de inflexión en la guerra. Con su estructura de comando interrumpida y su nave nodriza paralizada, los Sarin se vieron sumidos en el desorden. El ERF, envalentonado por este éxito, lanzó una serie de ofensivas coordinadas utilizando los datos recién adquiridos. Apuntaron a instalaciones clave de Sarin con ataques de precisión. Las fuerzas de resistencia, ahora equipadas con tecnología híbrida aún más avanzada, hicieron retroceder a los Sarin ciudad por ciudad, reclamando territorios perdidos y liberando a los sobrevivientes atrapados. Una de las victorias más significativas llegó en la batalla por Londres. Los Sarn habían fortificado la ciudad usándola como un centro neurálgico para sus operaciones. Con la nueva inteligencia, los ERF dividieron un plan para abrir una brecha en sus defensas. La batalla fue intensa y ambos bandos sufrieron muchas bajas. Sin embargo, la resistencia y la superioridad táctica de las fuerzas humanas finalmente abrumaron a los defensores Sarin. La caída de Londres marcó una victoria simbólica y estratégica que demostró que la marea de la guerra realmente había cambiado.
En medio de estas victorias, los Eref descubrieron otra capa de la desesperación de los Sarin. Su mundo natal parecía no solo estaba muriendo, sino al borde del colapso total. Los Sarn habían esperado establecer un nuevo hogar en la Tierra, un plan que ahora estaba en ruinas. Esta revelación agregó una dimensión compleja al conflicto. Mientras algunos abogaban por un enfoque más compasivo, la mayoría de la resistencia estaba impulsada por el recuerdo de sus seres queridos caídos, y la destrucción provocada por los invasores permaneció firme en su búsqueda de la victoria total mientras la guerra se prolongaba. El Eref continuó aumentando su impulso. Desarrollaron nuevas estrategias, mejoraron su tecnología y consolidaron sus alianzas. Los Sarn ahora están a la defensiva. Lucharon por reagruparse y montar una contraofensiva efectiva. Los invasores, que alguna vez parecieron invencibles, ahora estaban al borde de la derrota, sus fuerzas diezmadas y su moral destrozada. El tercer capítulo de esta saga épica cerró con la humanidad al borde de la victoria final. La resistencia se había transformado en una poderosa fuerza militar capaz de llevar la lucha al Sarn en cualquier frente. La paralización de la nave nodriza Sarin había sido el catalizador de una serie de eventos que conducirían a la eventual liberación de la Tierra. La guerra no había terminado, pero el final estaba a la vista. La humanidad unida por una causa común y alimentada por un inquebrantable espíritu de venganza estaba lista para dar el golpe final. La culminación de años de conflicto brutal y lucha implacable llegó con la batalla final por la Tierra. La resistencia ahora era una máquina militar bien engrasada, preparada para una confrontación decisiva con las fuerzas Sarin restantes. La ubicación para el enfrentamiento fueron las ruinas devastadas de Washington, D.C., un corazón simbólico de la resiliencia humana y Defiance. Los Sarn se habían convertido a la ciudad en su último bastión importante fuertemente fortificado, y ferozmente defendido en los meses previos a este enfrentamiento, los IREF planeó meticulosamente su ataque. Elena Morales y su equipo habían desarrollado un arma innovadora, el desestabilizador cuántico. Este dispositivo tenía el potencial de interrumpir la red de comando Sarin, paralizando de manera efectiva su capacidad de coordinar sus fuerzas. Sin embargo, desplegarlo requería abrir paso hasta el corazón de la fortaleza Sarin. John Carter, ahora una figura legendaria entre la resistencia, tomó el mando de la operación. Su estrategia implicó un asalto de varios niveles que combinaba ataques aéreos de las fuerzas terrestres y equipos de infiltración encubiertos. El objetivo era claro: crear una versión diversa para atraer a las principales fuerzas Sarin, mientras un pequeño equipo de élite se infiltraba en la fortaleza para desplegar el desestabilizador. El día de la batalla amaneció con un silencio inquietante. Calma antes de la tormenta, las fuerzas de resistencia se movilizaron en todo el perímetro de la ciudad, preparándose para el enfrentamiento más significativo de sus vidas. Carter, de pie ante sus tropas, pronunció un discurso conmovedor. Su voz resonó con convicción y determinación. Hoy estamos aquí no solo como soldados, sino como la última línea de defensa de nuestro hogar, nuestras familias y nuestro futuro. Los Sarin creen que nos tienen acorralados, pero han subestimado nuestra voluntad de luchar. Hoy reclamamos lo que es nuestro. Hoy les mostramos la verdadera fuerza de la humanidad. Mientras sus palabras resonaban en las filas, los soldados respondieron con un rugido unificado, listos para enfrentar lo que viniera después. El asalto comenzó con un bombardeo masivo de artillería, dirigido a las defensas clave y creando caos dentro de sus filas, como estaba planeado. Las fuerzas de Sarin se lanzaron para enfrentarse a los atacantes y cayeron en la trampa colocada por Carter. En medio de la feroz lucha, el equipo de infiltración liderado por Carter y Morales hizo su movimiento usando tecnología avanzada de camuflaje. Ellos navegaron a través del campo de batalla, escabulléndose por las defensas de Sarin y entrando a la fortaleza. En su interior, encontraron una fuerte resistencia, pero su entrenamiento superior y su conocimiento de la tecnología Saran les dio una ventaja. Los pasillos de la fortaleza eran un laberinto de estructuras metálicas y conductos de energía pulsante. El equipo luchó para abrirse paso a través de cada escaramuza, un testimonio de su resolución.
Finalmente, llegaron a la cámara del comando central donde era necesario desplegar el desestabilizador cuántico. Elena y sus ingenieros configuraron rápidamente el dispositivo, calibrándolo con las frecuencias de comando Saran mientras trabajaban. El sonido de los soldados Sarin que se acercaban se hizo más fuerte. Carter y los otros soldados formaron un perímetro defensivo para mantener a raya a los atacantes el tiempo suficiente para que el dispositivo se active con una entrada final de comandos. Elena inició el desestabilizador. Un zumbido bajo llenó la cámara y se intensificó hasta convertirse en un crescendo a medida que el dispositivo emitía un pulso de energía. Los efectos fueron inmediatos y catastróficos para los Sarn en toda la ciudad. Sarin, la maquinaria, funcionó mal. Los sistemas de armas fallaron y sus comunicaciones se silenciaron. El ERS, ahora sin líder y desorganizado, vaciló bajo el asalto coordinado de las fuerzas de resistencia fuera del campo de batalla. Cambió rápidamente. Los combatientes de la resistencia, envalentonados por el colapso arrepentido de Sar y el comando, presionaron su ventaja. La fortaleza Saran, una vez inexpugnable, se derrumbó bajo el implacable asalto humano. Las calles de Washington, D.C. se convirtieron en un testimonio de la resistencia y tenacidad del espíritu humano. Las horas finales de la batalla fueron un borrón de victoria y pérdida. Muchas almas valientes cayeron en el último empujón. Sus sacrificios quedaron grabados en la memoria de los que sobrevivieron cuando los últimos focos de Sar y la resistencia se extinguieron. Un profundo silencio se instaló sobre la ciudad. La guerra que parecía interminable finalmente terminó. En las repercusiones, la humanidad se enfrentó a la abrumadora tarea de la reconstrucción del mundo estaba en ruinas, pero el espíritu de su gente permanecía intacto. Se crearon monumentos para honrar a los caídos y comenzaron a tomar forma una nueva era de unidad y cooperación. Las lecciones aprendidas de la invasión fomentaron un compromiso renovado con la paz y la resiliencia. Elena Morales y John Carter se convirtieron en símbolos de esta nueva era. Su liderazgo y valentía habían sido fundamentales para la supervivencia de la humanidad. Mientras se encontraban en medio de las ruinas de Washington, D.C., reflexionaron sobre el viaje que los habían traído aquí. Los Sarn, que alguna vez fueron un enemigo formidable, ahora eran un recuerdo que se desvanecía. Su invasión, un capítulo en la historia de una tierra más fuerte y unida.